El canto del duende. La memoria de la música. Antonia del Carmen Peregrino Álvarez, o Toña la Negra como la conocemos, nació el 2 de noviembre del 1912 en México, más precisamente en el barrio de La Huaca, del puerto de Veracruz. Fue llamada Antonia por su abuela paterna, Antonia Reyes, y Carmen porque su madre la encomendó a la Virgen del Carmen. Tuvo dos hermanos, Doroteo y Manuel, y dos hermanas fallecidas a temprana edad, además de otros 3 medios hermanos paternos. Su familia fue muy musical. Su padre, don Timoteo Peregrino Reyes, fundador del gremio de trabajadores portuales, al parecer nacido en el 1857, tocaba la guitarra y cantaba. Su madre, doña Daría Álvarez Campos, que, según fuentes más o menos confirmadas, habría nacido en el 1867, cantaba a dúo con su amiga Adela García, de la que el padre de Toña se enamoró, llegando a tener una relación. De esa unión nació Pablo, el hermano medio de Toña, al que le decían el Negro Peregrino, que llegaría a ser un destacado tresero. Su abuelo, don Severo Peregrino, un descendiente de esclavos del Congo, nacido en Puerto Príncipe, Haití, había emigrado a México en el siglo XIX y se había enamorado de la veracruzana Antonia Reyes, la abuela de Toña. Toña la Negra desde los 8 años empezó a cantar en fiestas, concursos, kermeses y a veces sola o a veces a dúo con otra niña llamada Celia Pacheco. Historias sobre ella mencionan que comenzó su carrera artística en la década del 1920, en su tierra natal, influenciada por sus hermanos Manuel y Pablo. Toña y sus hermanos los fines de semana cantaban en los barrios de la ciudad y en los balnearios, hasta que formaron el primer grupo estable en el que ella participó, el Trío Peregrino. Después de este trío, prontamente nació el Trío Uscanga Peregrino, en el que participaba Luis Ignacio Uscanga, con 2 de sus hermanos, Manuel en la primera voz y Doroteo en las maracas. Toña entró al trío para sustituir a su hermano Manuel, cuando éste tuvo una pulmonía, y finalmente se quedó estable. A los 10 años ganó un concurso de aficionados, mostrando la potencia de su voz, su carisma y su talento. Fue así que con presentaciones en la radio y en eventos se fue abriendo camino en la ciudad de Veracruz. A los 17 años, ya casada con Guillermo Cházaro Ahumada, fue a Ciudad de México con su primer hijo de casi 2 meses. En esa ciudad debutó el 16 de julio del 1929 en el cabaret El Retiro, donde la conocieron como La Peregrino. Después de 2 meses de estar en Ciudad de México, se presentó en la celebración del 2º aniversario de la emisora XEW y fue incorporada a esta emisora por Emilio Azcárraga. Fue precisamente Emilio Azcárraga y Enrique Contel los que la bautizaron como Toña la Negra. En 1934, el locutor de la XEW, Pedro de Lille, la llamaba la sensación jarocha, por ser la primera artista de la historia en estar más de 20 días en la cartelera del Cine Máximo con su recordada canción Piensa en mí.
En una entrevista radiofónica, narraba que fue en el Teatro Iris de Ciudad de México, en la revista musical Nuestro México, cuando debutó junto a Agustín Lara a finales del 1932, luciendo un vestido confeccionado por la entonces pareja de Agustín Lara, Angelina Bruschetta. Agustín Lara se convirtió en su mentor y colaborador más cercano. Después de conocerse, nacieron de la inspiración del compositor algunas de sus canciones más emblemáticas, como Palmeras, Sea como sea, Bambú, Negra, Caña Brava, Alondra, Veracruz, Enamorada y Murmullo. En octubre del 1933, algunos anunciaban el presunto divorcio artístico de Agustín Lara y Toña la Negra, porque decían que ella nunca permitió que Lara estuviera por encima de ella. Decían otros que el motivo era que habían notado que Agustín Lara era grosero en el escenario y por este motivo fue expulsado del grupo Son Mararú, que estaba formado por el hermano y el esposo de Toña la Negra. Su fama y talento se conocían tan rápido que se cuenta que en el cartel del Teatro Iris, al principio, Toña ocupaba el número 13 en el orden de presentación, pero 3 días después subió hasta el tercer puesto. En el 1934 se convirtió en madre por segunda vez, bautizando a su hijo Guillermo, y el 28 de marzo de ese año regresó a los escenarios en una revista musical llamada Mentiras, escrita por Agustín Lara. También en ese 1934, pero en agosto, comenzó a filmar su primera película, Payasadas de la Vida. A esta película le seguirían otras 19, entre las que contamos María Eugenia, del 1943, junto a María Félix. También filmó La mulata de Córdoba, en el 1945, Humo en los ojos, del 1946, Callejera, del 1949, La mujer que yo amé, del 1950, En carne viva, del 1951, Enredos de una gallega, del 1951, Música de siempre, del 1958, Pecado, del 1962, y Remolino de pasiones, del 1970. Pero hagamos una pequeña pausa y hablemos del encuentro de Agustín Lara y la polémica que rodea esta relación artística. Para comenzar, podemos decir que algunos llegaron a afirmar que había una relación amorosa entre ellos, aunque todavía no existe una sola prueba de ello. Existen también varias versiones sobre su primer encuentro y sobre cómo se conocieron. En una de las versiones se cuenta que un día, al parecer del 1932, durante una reunión familiar en presencia del compositor Agustín Lara, uno de los asistentes dijo: "Que cante Toña, que cante Toña". Cuando Agustín Lara la escuchó cantar, le preguntó quién era y de dónde venía. Ella respondió que le decían Toña la Negra y que era de un barrio del puerto. Al otro día la invitó a comer para conocerla mejor, y fue así como Agustín Lara se enamoró de la voz de Toña la Negra, y ella se convirtió en la cantante exclusiva de los temas de Agustín Lara.
En otra versión se cuenta que la entonces compañera de Agustín Lara, Angelina Bruchetta, recibía a Toña la Negra con su esposo y con su hermano, para que Agustín Lara la escuchara cantar. Fue después de 2 o 3 días que Angelina pidió a su marido que los escuchara otra vez. El día de la cita, Toña llegó y Agustín le preguntó: ¿qué cantas? Ella respondió: canciones de usted. ¿Cómo cuál?, preguntó Agustín Lara, y ella respondió: enamorada. Cuando estaba cantando la canción, Agustín se levantó y Toña pensó que la iba a sacar de la casa. Pero, para sorpresa de ella, afirmó: ¡qué prodigio de mujer! A partir de esta afirmación, inició su colaboración. También el propio Agustín Lara, en su versión de los hechos, nos cuenta que había escuchado la voz de una morena que lavaba ropa mientras cantaba una de sus canciones. El compositor, sorprendido, pensó en voz alta: por la vida de Dios, es un pecado que alguien con tanto talento esté lavando ropa. El célebre autor musical habló con los padres de Toña para pedirle permiso y llevarla a la capital. Este último episodio marcaría otra polémica con el magnate de la radio Emilio Azcárraga y su amigo Enrique Contel, quienes contaban en vez de haberla escuchado en el 1929, es decir, 3 años antes de los episodios anteriores, durante la primera visita que ella hizo a la Ciudad de México con su primer esposo, y que fue solo en el 1932 o el 1933, en su regreso a Veracruz, cuando apareció en su vida el compositor y pianista Agustín Lara. Es en este periodo y no antes que le escribe Lamento Jarocho, Veracruz, Noche Criolla, Oración Caribe, Palmera, La Clave Azul, La Cumbancha, canciones que presentaron en el Teatro Esperanza Iris en enero del 1933, con tanto éxito que debieron prolongar su temporada de conciertos. En otra versión narrada por la misma Toña, tenemos que fue su hermano Manuel quien la presentó con Agustín Lara en el 1930, en ocasión de un homenaje al talento del maestro. En palabras de Toña, el encuentro fue así: canté para él con timidez y, al escuchar Enamorada, se quedó pasmado, fascinado, diría yo. Enseguida comenzó a escribir para mí Lamento Jarocho, la canción que significó mi entrada a la fama. Como haya sido, todas las versiones coinciden que la primera vez que Agustín Lara la escuchó, quedó sorprendido cuando escuchó estos versos: la palidez de una magnolia invade tu rostro de mujer atormentada, y en tus ojos divinos verde jade se adivina que estás enamorada. Versos que pertenecen a su composición Enamorada. Ahora podemos continuar nuestro relato. Toña la Negra, como dijimos, se había incorporado al elenco de la XEW, donde cantaba acompañada, a veces por Agustín Lara, al piano. En octubre del 1940 fue invitada a cantar a Cuba en la toma de protesta del presidente Fulgencio Batista, donde conoció al pianista Juan Bruno Tarraza,
que estaría con ella por 2 años en giras por todo el continente. En el 1945 se separó de su esposo, Guillermo Cházaro Ahumada, y en los mismos 40 del siglo pasado también hizo parte de las pruebas para la televisión experimental que realizaba el ingeniero Guillermo González Camarena. Durante esos experimentos televisivos interpretó Cenizas, del compositor yucateco Manuel Güelo Rivas Ávila. En 1950, Agustín Lara estrenó otras revistas musicales como Vivir es todo, Yo hice una estrella y Vive como quieras, donde Toña la Negra compartió escenario con la que sería su gran amiga, la cantante y actriz María Victoria. A finales del 50 partió para una gira en España con el grupo Son Veracruzanos, conformado por sus sobrinos y el pianista Pepe Arévalo. Toña la Negra fue también conocida como la madre primordial de los boleros. Fue una pionera en grabar en los nuevos LP con empresas como la Perles. Uno de esos LPs fue el memorable Noche Criolla. En febrero del 1953, su sencillo, Como golondrinas, llegó a ser el número 2 en la lista de las 10 mejores canciones de México. El 20 de junio de 1953 apareció por primera vez en la televisión mexicana en un programa dedicado a la música de México. Tuvo tanto éxito que Televicentro creó un programa especial para ella llamado Retablo Veracruzano, en el que cantaba junto a Pedro Vargas. Su segundo marido fue el pionero del jazz y bajista mexicano Víctor Vitillo Ruiz Pasos, con el que estuvo desde el 1955 hasta el 1963. Cuenta Vitillo que llegó al grupo Son Clave de Oro como contrabajista, recomendado por Pablo, un sobrino de Toña, para sustituir a Manuel Peregrino, el hermano de Toña y tío de Pablo. Son Clave de Oro, además, estaba conformado por otros 2 sobrinos de Toña, Serafín y David Peregrino. Volviendo a la narración de Vitillo, se cuenta que fueron los hijos de Toña, Ramón y Ernesto, los que se dieron cuenta que él y su madre salían juntos. Entonces le dijeron, ¿por qué no se casan? Y fue entonces que, en el 1955, Toña la Negra se casó con Vitillo. En el 1961 se anunció una gira de ella con Celia Cruz, y de allí nació otra gran amistad. También en ese año se unió a la RCA Víctor para grabar otros discos de larga duración. A mediados de los 60 continuó las grabaciones en estudio, firmando para la Orfeón, y en el 1972 grabó 2 canciones con la Sonora Matancera. Grabó también álbumes como Caleidoscopio Musical con Toña la Negra en el 1958, Noche Criolla, volumen 2 del 1961, La Sensación Jarocha, volumen 3 del 1964, y en el 1969 reaparece en la revista musical Nescafé con Pepe Arévalo en el piano. El 5 de noviembre del 1970, mientras cantaba con Pedro Vargas, recibió la trágica noticia de la muerte de Agustín Lara. Y fue a partir de ese momento que se dedicó completamente a defenderlo
y a llevar su música en giras a modo de homenaje. En septiembre del 1981 se presentó en el centro nocturno La Pulquería en Ciudad de México y la empresa de televisión mexicana Imevisión la contrató para una serie de 13 programas. El miércoles 17 de noviembre del 1982 fue internada en un hospital de la Ciudad de México por problemas cardiovasculares. El 19 de noviembre del 1982 dejó este mundo a causa de un infarto en un hospital de Ciudad de México. Fue enterrada en la sección de actores del Panteón Jardín de la capital mexicana. Se sabe que Toña asumió un papel muy feminista en una época en la cual el voto era negado a las mujeres y, además, se identificaba orgullosamente como afromexicana, en tiempos en los que la segregación racial era mucho más acentuada. En sus presentaciones apelaba y pedía piedad para quienes sufrían. Fue una mujer consagrada a sus hijos, que mantuvo su vida privada lejos de los reflectores de los teatros y de las cámaras de televisión. El municipio de Veracruz erigió una estatua de Toña la Negra después de su muerte. El callejón donde ella nació, en el antiguo barrio de La Huaca, lleva su nombre. Sabemos también que, durante su paso por Colombia, fue acompañada en Bogotá por el guitarrista y cantante colombiano Enrique Pérez. Enrique, que era nacido en Barbacoas, cerca de la ciudad de Tumaco, pero por esa época trabajaba en Cali, fue invitado a Bogotá para acompañar a Toña la Negra con su guitarra. Patitas, como lo conocíamos afectuosamente, contaba con mucho orgullo y afecto esta experiencia de su juventud. Hasta aquí, la vida, la obra y el legado de Toña la Negra.